Vista de la causa rol número 2800, requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el abogado Pablo Contardo respecto a la frase que indica el inciso primero del artículo 5 de la ley 18.900. Tiene la palabra la señorita relatora Paola Molina. Señoría, mediante presentación de fecha 26 de febrero del año en curso, el abogado Pablo Andrés Contardo Opitz ha requerido a esta magistratura la declaración de inconstitucionalidad de la frase que indica del inciso primero del artículo 5 de la ley número 18.900, así como su derogación a contar de la fecha de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial con costas, por estimar que importa la privación total y absoluta del derecho de propiedad sobre los ahorros del antiguo Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, amparado en el numeral 24 del artículo 19 constitucional, como se explicará. En forma previa, para poder entender mejor el fundamento del requerimiento de inconstitucionalidad, el requirente explica los antecedentes legislativos de la ley número 18.900 y al respecto expone que mediante decreto con fuerza de ley número 205 de marzo de 1960 se creó la Caja Central de Ahorro y Préstamo, organismo público cuya función principal era vigilar y supervisar a las asociaciones de ahorro y préstamos. Estas dos instituciones, indica, formaron lo que en conjunto pasó a denominarse Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, que tenía por finalidad otorgar préstamos y créditos hipotecarios. Señala que estas asociaciones tuvieron gran éxito en la década del 60, asociando a cerca de 100.000 personas para optar a la adquisición de viviendas a través de créditos hipotecarios conocidos popularmente como créditos SINAP, sistema que decayó a causa de los problemas políticos, sociales y económicos de los años 70, lo que obligó a que el sistema sufriera una serie de modificaciones, como por ejemplo, que en septiembre de 1980, mediante el decreto ley número 3.840, las 11 asociaciones que existían a la fecha se fusionaron en una sola, que pasó a llamarse Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos, o ANAP. Esta nueva institución pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, fue creada exclusivamente para suceder legalmente a las asociaciones de ahorro y préstamo, transformándose en la responsable de los ahorros del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Agrega que a fines de 1980 se decidió suspender en la práctica el funcionamiento del sistema, lo que se tradujo, en definitiva, en la suspensión del otorgamiento de créditos por parte de la Asociación Nacional, y se estableció que las obligaciones del sistema fueran cubiertas por el Banco Central. Indica que esta situación se mantuvo hasta que en enero de 1990 se publicó la ley número 18.900, que puso término a la existencia legal de la Caja Central de Ahorro y Préstamos y a la autorización de existencia de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, estableciendo al mismo tiempo que el Fisco de Chile sería el responsable de las obligaciones del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Destaca que el artículo 2 de la referida ley ordenó que los patrimonios de la Caja y de la Asociación fueran liquidados, una vez terminada su existencia legal, lo que se efectuó en mayo de ese año, obteniéndose un patrimonio ascendente a 14.000 millones de pesos y fracción. Por su parte, el artículo 3 estableció que el presidente de la República debía aprobar, por decreto supremo, la cuenta de la liquidación del patrimonio del sistema SINAP, efectuada en 1990, obligación que hasta hoy no es cumplida por parte del jefe del Estado. Relacionado con lo anterior, señala que el inciso primero del artículo 4 de la ley en comento ordenó que el patrimonio obtenido de la liquidación debía ingresar a arcas fiscales, obligación que indica rápidamente se cumplió por parte del Fisco de Chile, con lo que al ingresar al patrimonio del antiguo Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos, el Fisco se convirtió automáticamente en su sucesor legal, adquiriendo la misma calidad jurídica de su antecesor, lo que tiene como efecto jurídico que es actualmente el depositario de los ahorros del antiguo sistema y, por lo tanto, como mero tenedor de estos dineros, tiene la obligación de restituir los fondos cuando el depositante así lo requiera. Agrega, finalmente, que no obstante que el fisco tiene la obligación de restituir los ahorros, se ha negado sistemáticamente, amparándose en la norma cuya inconstitucionalidad pretende sea declarada por esta magistratura, que no le permite devolver los ahorros del antiguo sistema de ahorro y préstamos,
sino que hasta que el presidente lo autorice mediante decreto supremo conforme lo ordena el artículo 3º del mencionado cuerpo legal, lo que, como se ha dicho, hasta la fecha no ocurre. En cuanto a la inconstitucionalidad, el requiriente cuestiona la constitucionalidad de la frase que impugna, que señala a contar de la fecha de publicación del decreto supremo aprobatorio de la cuenta, por cuanto ella condiciona el legítimo ejercicio del derecho constitucional de dominio a que el presidente de la República autorice, a través de un decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, la cuenta de la liquidación del patrimonio del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, efectuada, como se ha dicho, con fecha 29 de mayo del año 90. Lo que implica supeditar y limitar el ejercicio del dominio a la ejecución de un acto de autoridad de jerarquía inferior, cual es la dictación de un decreto supremo, lo que importaría además infringir los principios de jerarquía normativa y de supremacía constitucional al preferirse una norma de rango inferior respecto de una superior. Agrega que la norma reprochada priva del dominio de dineros que ni siquiera pertenecen al fisco, y al respecto sostiene que la inconstitucionalidad que denuncia queda aún más en evidencia de la lectura de la segunda parte del inciso primero del artículo 5, que establece: serán de cargo fiscal las obligaciones de la caja y de la asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producto de las liquidaciones, de lo que colige que lo que la norma establece es que el fisco responderá con patrimonio fiscal solo en el evento que se agoten los dineros que le fueron traspasados, y solo en tal caso se requerirá de la autorización del jefe de Estado a través de un decreto supremo para devolver los ahorros. Manifiesta que lo grave de la situación es que el fisco continúa ganando millones de pesos por concepto de intereses con dineros retenidos que legítimamente pertenecen a miles de personas. Como dato a considerar, señala haber tomado conocimiento de la existencia de un informe de la Tesorería General de la República de 25 de mayo del año 1998, por medio del cual el Fisco de Chile reconocería explícitamente su obligación con cerca de 70.000 ahorrantes del antiguo sistema, el cual señala haber solicitado a Tesorería General en varias ocasiones, sin embargo no obtuvo resultados, lo que señala no obsta a que no se haya negado la existencia del mismo. Por otro lado, indica que el Congreso Nacional, ante la pasividad del Ejecutivo, entendiendo que el artículo 5 de la Ley número 18.900 es esencialmente inconstitucional, promovió, por medio del proyecto de ley número 672 de 14 de junio del año 2012, una ley especial para regularizar la situación de los ahorrantes del antiguo sistema, el que no se ha transformado en ley desafortunadamente. Finalmente, sobre el punto argumenta que esta infracción constitucional al numeral 24 del artículo 19 acarrea la transgresión de otras normas constitucionales como el artículo primero, inciso tercero, y el inciso final del artículo quinto, ambas normas de la Carta Política. En cuanto a sentencias previas de inaplicabilidad, señala que existen dos sentencias que se han pronunciado respecto de la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, la rol número 23 de la Corte Suprema y la rol número 944 de esta magistratura. Con fecha 2 de abril del año en curso, el Pleno de este excelentísimo tribunal acogió tramitación el requerimiento y posteriormente, con fecha 9 del mismo mes, lo declaró admisible, confiriendo traslado a los órganos constitucionales interesados, trámite que solo fue evacuado por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco de Chile, quien solicitó el rechazo del requerimiento con expresa condena en costas en virtud de lo siguiente. En primer término, estima que no concurren en la especie los requisitos que se deben acreditar para la declaración de inconstitucionalidad y señala que, considerando el efecto derogatorio erga omnes derivados de la declaración de inconstitucionalidad, este tribunal debe ser en extremo prudente y cauteloso en términos de que no debe existir ninguna duda acerca de la oposición entre el texto legal objetado y la norma constitucional que se dice afectada. Hace presente que el hecho de que existan sentencias previas de inaplicabilidad respecto de un determinado precepto no obliga al tribunal a declarar su inconstitucionalidad, ya que no existe una relación causal entre ambas acciones. En otras palabras, no siempre la norma declarada inaplicable va a ser inconstitucional per se, y esto por cuanto todo lo que se diga respecto de la inaplicabilidad estará siempre circunscrito a las características y circunstancias del caso concreto, a diferencia de la inconstitucionalidad, que es abstracta. Perfectamente señala, puede ocurrir que una disposición declarada inaplicable pueda ser constitucional en abstracto y resultar aplicable en otros casos.
En segundo término, señala que la declaración de inconstitucionalidad del precepto sería contraria a los mecanismos de interpretación que este propio tribunal ha hecho para estos casos. Sería contraria al principio de deferencia razonada, en virtud del cual los poderes se deben una actitud permanente y recíproca de respeto y cortesía, ya que, por una parte, la norma impugnada se refiere a un enunciado relativo a la dictación de un decreto probatorio de una cuenta, que es parte de la potestad presidencial, por lo que el ejercicio de esta facultad implica un ejercicio de prudencia, debiendo actuar este tribunal con moderación, como se ha dicho, toda vez que esta regla de interpretación tiene un fundamento político, que es que la norma hipotéticamente inconstitucional fue generada por los órganos colegisladores elegidos de manera democrática por la soberanía, en tanto que este tribunal es un órgano de jurisdicción de integración no democrática, cuyas decisiones son tomadas conforme a derecho y no sobre la base de consideraciones políticas. En segundo lugar, al respecto, sostiene que la declaración de inconstitucionalidad no sería coherente con la presunción de constitucionalidad de la ley, en virtud del cual cada vez que el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de un acto de algún órgano del Estado deberá presumir su constitucionalidad. En íntima conexión con este principio, señala, se encuentra el de interpretación conforme a la Constitución, en razón del cual este tribunal debe intentar buscar la interpretación de las normas que permitan resolver su conformidad con la Constitución y solo si esto no es posible, proceder a declarar su inconstitucionalidad. Al respecto, argumenta que ha existido pronunciamiento de la Corte Suprema que no ha declarado inaplicable la disposición que se impugna, lo que implica que es claro que se puede salvar el precepto. En la referida sentencia recaía en los autos rol número 24.849 del año 86, se sostuvo que los artículos parcialmente impugnados por el recurrente en estos autos solo establecen una condición para hacer de cargo fiscal obligaciones que anteriormente pesaban sobre la Caja Central y la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos, pero no configuran una situación que constituya una imposibilidad absoluta para el dueño de un crédito, para que el dueño de un crédito pueda proceder a su cobro, toda vez que éste siempre podrá obtener de la justicia, accionando por la vía adecuada, la remoción de los inconvenientes que existan en el supuesto de ser ellos ilegales o abusivos. En cuarto lugar, argumenta que la declaración de inconstitucionalidad sería contraria al principio hermenéutico de corrección funcional, que consiste en que se debe respetar el reparto de competencias entre los distintos órganos del Estado, debiendo mantenerse el tribunal dentro de las funciones que le han sido encomendadas, no pudiendo invadir el campo propio de los jueces del fondo, llamados a definir el sentido y alcance de los preceptos legales y de los conflictos de leyes. Por otro lado, señala que el efecto de declarar la inconstitucionalidad del precepto es completamente absurdo. Al respecto, sostiene que, de declararse la inconstitucionalidad, lo que en abstracto este tribunal sostendría es que el hecho de no emitir el presidente de la República un decreto supremo sería inconstitucional, lo que sostiene resulta inaudito, considerando que la facultad de dictar tales decretos emana de la potestad reglamentaria de ejecución, que es, en esencia, discrecional del Poder Ejecutivo, según se desprende del numeral sexto del artículo 32 constitucional. Sostiene que la declaración de inconstitucionalidad en abstracto no permite la restitución de los dineros depositados en la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, lo que torna además inútil su declaración. Al respecto, indica que, de acogerse el requerimiento, la Tesorería igualmente no podrá restituir los dineros al titular del respectivo depósito, ya que el órgano está sujeto al principio de legalidad y en virtud del cual solo puede hacer aquello para lo cual cuente con una expresa autorización de ley, y está sujeto a lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política, y en la especie no hay ley que autorice el pago o restitución del depósito a quien se dice titular. Señala que el artículo 5 de la Ley número 18.900 no podrá ser la fuente legal invocada por Tesorería para autorizar el pago, ya que este precepto establece que la obligación del fisco es solo subsidiaria respecto de las obligaciones que no alcanzaren a ser cubiertas con el producido de las liquidaciones. Y además, los fondos con que el fisco debe pagar deben quedar consultados en la respectiva Ley de Presupuestos de la Nación, cuestión que tampoco ha ocurrido. En suma, sostiene que de eliminarse la frase impugnada, la disposición queda de tal manera que no constituye suficiente mandato normativo para que Tesorería pueda restituir el depósito a su respectivo titular, ya que no establece la obligación del fisco de restituir el depósito,
de restituir el depósito, sino que solo de pagar las obligaciones de la caja y de la asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas con el producido de las liquidaciones y solo, como se ha dicho, una vez que se consulten los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación, nada de lo cual ha ocurrido. Finalmente, afirma que el fisco no privó a los ahorrantes de los dineros depositados, sino que estos han perecido para su dueño no en virtud del precepto impugnado, sino que por el colapso y posterior liquidación de las asociaciones de ahorro y préstamos. Al respecto, sostiene que el contrato de depósito se efectuó en una institución privada en los que el Estado nunca tuvo injerencia alguna, salvo en lo relativo a la limitada garantía de los depósitos que se extinguió definitivamente en diciembre del año 1985 en virtud de la ley número 18.482, por lo que en su origen el deudor de tal depósito fue la respectiva asociación de ahorro y préstamo, sin que al fisco le corresponda responsabilidad alguna en su pago. Lo que el artículo 5 de la ley número 18.900 hace es imponerle al fisco una obligación subsidiaria y condicional que nada tiene que ver con la primitiva obligación de restitución de la asociación en que la requirente efectuó su depósito, que solo nace una vez que se tenga certeza de que la cuenta final de liquidación de la respectiva asociación no alcanzó, como se ha dicho, a pagar el total de los depósitos. Agrega que lo que se pretende con la presente acción es sustituir la obligación del fisco, que en la ley es subsidiaria y condicional, por una obligación pura y simple, que pesaba, como se ha dicho, sobre las asociaciones de ahorro y préstamo, y esto bajo el pretexto de que se estaría afectando el derecho de dominio sobre los depósitos. Dicho de otro modo, se pretende hacer de cargo fiscal una obligación que lo era de las asociaciones de ahorro y préstamo en que el titular del depósito colocó sus ahorros, lo que indica nada tiene que ver con la afectación del derecho de dominio. Por último, se hace cargo de los argumentos de la sentencia rol número 944 de este tribunal y señala en primer término que no es efectivo que se le haya privado al titular del depósito de una contraparte deudora. Al respecto, sostiene que lo que ocurrió es que frente a la insolvencia del sistema, en que el fisco no tuvo responsabilidad alguna, la ley número 18.900 impuso una nueva obligación distinta de la que era titular la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos, de carácter subsidiario, como se ha dicho, y solo para el evento de que producida la liquidación del patrimonio, este no alcanzare a cubrir las deudas contraídas. En suma, el titular del depósito mantiene la propiedad sobre el mismo, con la única diferencia de que el sujeto pasivo de la obligación cambió, dada, como se ha dicho, la insolvencia del deudor primitivo. Por otro lado, sostiene que la condición de que dependa el nacimiento de la obligación del deudor subsidiario, si bien no se ha cumplido, no afecta el derecho de dominio del titular del depósito, toda vez que éste lo sigue haciendo en los mismos términos cuantitativos en que en su oportunidad tomó el depósito, pudiendo optar por la remoción del obstáculo que estima está afectando su derecho de disposición sobre el depósito de dinero por medio de una acción declarativa de falta de servicio y o de indemnización de perjuicios. En suma, sostiene que no existiendo afectación del derecho de dominio, no puede plantearse la controversia como una cuestión de constitucionalidad, sino que se trata de una discusión que el respectivo juez de la instancia tendrá que resolver. En estos autos se ordenó traer los autos en relación con fecha 12 de mayo del presente año, fijándose con fecha 20 de agosto su vista para el día de hoy, anunciándose los abogados, el señor Opitz por la parte como requirente y el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Eso sería todo. Bien, por la parte requirente tiene la palabra el abogado Pablo Contardo Opitz, hasta por 30 minutos. Muchas gracias, su señoría. Señor presidente del excelentísimo Tribunal Constitucional, señores ministros, abogado por el Consejo de Defensa del Estado, los alumnos presentes y antemano agradecer la intervención del Centro de Estudio de la Universidad del Desarrollo por los argumentos expuestos. Me voy a aprovechar para reducir un poco el tiempo de mi alegato de la relación efectuada por la señorita relatora. En cuanto a la historia del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, creo que quedó medianamente explicado ese punto. En definitiva, su señoría, este asunto de constitucionalidad que se origina, bien digo, por la publicación de la ley 18.900, y aquí entramos de lleno en el requerimiento. Esta ley, vuestra excelencia, estableció dos aspectos fundamentales. Primero, puso término a la existencia legal del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, con lo que en definitiva se da por cumplido el aforismo jurídico de que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen. Y en segundo lugar, y más importante, esta ley estableció que las obligaciones dejadas por el extinto Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo debían ser de cargo fiscal.
al efecto, su señoría, el artículo 2 de la ley 18.900, una vez que se extinguió el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, ordenó que el patrimonio de dicho sistema se liquidara, lo que era natural. Esta liquidación se efectuó con fecha 29 de mayo del año 1990 por la misma Caja Central de Ahorro y Préstamo, y se obtuvo que el sistema dejó de existir con un patrimonio de 14.269 millones de pesos y fracción. Enseguida, Vuestra Excelencia, el artículo 3 del mismo cuerpo normativo estableció extrañamente, y le doy ese calificativo, digamos, para entender el espíritu de la norma, estableció extrañamente una obligación propia, independiente y exclusiva del jefe de Estado, la cual era aprobar esta cuenta de la liquidación por medio de decreto supremo, la que por cierto no ha sido dictada. El problema de este asunto, Vuestra Excelencia, es que del cumplimiento o incumplimiento por parte del jefe de Estado en orden a dictar este decreto supremo, se condiciona el ejercicio del derecho de dominio hasta que precisamente el jefe de Estado dicte este decreto supremo. Y lo interesante de ello, Vuestra Excelencia, es que el incumplimiento por parte del jefe de Estado durante estos 25 años ratifica el carácter inconstitucional de la norma, por cuanto ese hecho, la dictación de ese decreto supremo, se transforma en la única condición que se exige para la devolución de estos ahorros. Es decir, es una condición que depende del mismo deudor, y como lo señalé en el requerimiento de inaplicabilidad, de acuerdo al artículo 1478 del Código Civil, son condiciones nulas, legalmente nulas, ¿ya? Lo frustrante, lo más complejo de esto, señoría excelentísima, es que por un lado no se puede perseguir la responsabilidad del jefe de Estado, y por otra tampoco se le puede obligar al jefe de Estado a dictar este decreto supremo. ¿Por qué? El artículo 3 de la ley 18.900 no le impuso plazo al presidente de la República para dictar este decreto supremo. En consecuencia, no hay incumplimiento propiamente tal. Enseguida, y aunque la norma le hubiera impuesto plazo al jefe de Estado para dictar este decreto supremo, de acuerdo a las mismas declaraciones vertidas por el Consejo de Defensa del Estado, foja 58, línea número 6 de este requerimiento, no se le puede exigir ningún órgano del Estado puede exigir al presidente de la República dictar un decreto supremo en el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución. Continuando con la ley en comento, señoría, el artículo 4, inciso primero, de la ley 18.900, ordenó que el patrimonio liquidado y obtenido de dicha liquidación, es decir, estos 14.000 millones de pesos, tenían que ingresar a las arcas fiscales. Y esto es bien interesante, porque cuando la norma habla de patrimonio, significa que al ingresar a las arcas fiscales, el fisco solamente por ese hecho se convirtió automáticamente en el sucesor legal. En consecuencia, adquirió los bienes, los derechos y las obligaciones. El problema es que las obligaciones al respecto, que son la devolución de estos ahorros, están condicionadas a un hecho futuro e incierto que depende del mismo deudor. El efecto jurídico concreto de esta sucesión legal, señoría excelentísima, es que el Fisco de Chile hoy en día es el actual depositario de estos ahorros. Tiene la misma calidad jurídica que el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, por lo tanto, de acuerdo a la normativa vigente, se encuentra en la obligación de restituir, de devolver estos fondos cuando el depositante así lo requiera. Sin perjuicio de esta evidente obligación legal al tenor de esta sucesión legal que recae sobre el fisco, lo cierto es que se ha negado a devolver estos fondos amparándose precisamente en la norma constitucionalmente cuestionada en este acto. El artículo 5 de la ley 18.900, que le sirve de sustento al fisco para negar esta devolución, versa de la siguiente forma, y me permito citar, comillas, para todos los efectos legales, a contar de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producto de las liquidaciones, debiendo en tal caso consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación. Específicamente la frase del precepto legal cuya derogación se pretende es a contar de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta, misma frase que por cierto ya fue declarada inaplicable por esta excelentísima magistratura en causal 944 del año 2007. En otras palabras, Su Excelencia, el artículo 5, en la parte que se impugna, en los términos en los cuales está redactado, no le permite al fisco cumplir con su obligación de depositario, sino hasta que el jefe de Estado dicte este decreto supremo. Y de esta forma, la inconstitucionalidad del precepto radica en que se está condicionando a ese hecho, que depende del mismo deudor, por parte del presidente de la República, el ejercicio de una garantía. Ni siquiera estamos hablando de una norma constitucional, estamos hablando de una garantía constitucional, y eso es lo más grave. De la misma forma se vulnera, también como lo señaló la señorita relatora, el principio de supremacía constitucional, porque se está condicionando, restringiendo el ejercicio de una norma de rango superior a la dictación de una norma evidentemente de rango inferior. De la misma manera, la inconstitucionalidad de este precepto queda reafirmada o más en evidencia por la parte segunda de este artículo 5, ya que al señalar que serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja y de la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas por el producto de las liquidaciones, nos señala esta norma que solamente en el caso que los 14.000 millones de pesos
ingresos que fueron ingresados a las arcas fiscales se agoten por devolución de estos ahorros, solamente en ese caso el fisco va a responder con patrimonio propio, lo que confirma la tesis de que estos dineros le fueron traspasados al fisco en calidad de depositario. Bajo este mismo orden de ideas, señoría, y haciendo presente también, viendo la pasividad del Poder Ejecutivo, y esto lo encuentro sumamente alarmante, por lo visto al jefe de Estado le interesa bien poco el respeto a la Carta Fundamental, tuvo que ser el Poder Legislativo el año 2012 quien trató de subsanar esto. No pudo porque quedó un proyecto de ley. Y eso, a juicio de este requirente, Vuestra Excelencia, agrava la responsabilidad del Estado de Chile. Son dos poderes del Estado que, sabiendo de la inconstitucionalidad de la norma, por parte del Presidente de la República hay una displicencia enorme, por parte del Poder Legislativo lamentablemente no se llega al acuerdo, pero en definitiva existe una inconstitucionalidad que los poderes del Estado no han sido capaces de salvaguardar. Pues bien, dicho esto, Vuestra Excelencia, y ya entrando de lleno a los requisitos constitucionales para que se acoja una acción de esta naturaleza, la Carta Fundamental y la Ley Orgánica, en términos generales, exigen 3 requisitos para que se derogue una norma a través de esta acción. Primero, que existan fundamentos razonables de la petición de inconstitucionalidad. Conforme a lo ya expuesto, señoría excelentísima, creo, humildemente, que existen fundamentos más que razonables para solicitar la derogación de una norma de esta naturaleza, y en consecuencia me voy a remitir a lo ya expuesto para evitar repeticiones innecesarias. En segundo lugar, se exige la existencia de, a lo menos, una sentencia de inaplicabilidad previa. Este requerimiento de inconstitucionalidad, señoría, no se sustenta tan solo en una sentencia de inaplicabilidad. Esto es lo interesante. Se sustenta en 2 sentencias de inaplicabilidad previa pronunciadas por tribunales distintos. A saber, primero, por sentencia de inaplicabilidad de fecha 19 de agosto del año 1994, pronunciada por la excelentísima Corte Suprema, y en segundo lugar, por sentencia de inaplicabilidad de fecha 13 de mayo del año 2008, dictada por esta misma excelentísima magistratura en causa 944. Con esto, por cierto, se da por cumplido dicho requisito. Y en tercer lugar, su señoría, la normativa vigente exige que existan argumentos constitucionales que apoyen el requerimiento de inconstitucionalidad. Al efecto, el artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal dispone que la declaración de inconstitucionalidad solamente se podrá fundar en él o los preceptos que fueron transgredidos por las sentencias de inaplicabilidad previa. En efecto, Vuestra Excelencia, ambas sentencias en las cuales se sustenta este requerimiento concluyeron inequívocamente que la norma impugnada afecta directamente el derecho de dominio consagrado, amparado y protegido por la Carta Fundamental. Aquí me voy a detener un momento. En cuanto a la sentencia de inaplicabilidad pronunciada por la excelentísima Corte Suprema, en términos generales, la excelentísima Corte llegó a la conclusión que esta norma es contraria al derecho de dominio por 2 razones. Primero, señala la Corte, en el considerando 12º de esta sentencia, que la aplicación de la norma supedita la devolución de los ahorros a un hecho futuro e incierto que depende del mismo deudor. Y con estas declaraciones, Vuestra Excelencia, la misma excelentísima Corte Suprema, al señalar que se supedita la devolución de los ahorros, le dio el carácter de depositario al Fisco de Chile respecto de estos ahorros. Explícitamente la Corte Suprema reconoció que el fisco es el depositario actualmente de estos ahorros. Y enseguida, la excelentísima Corte señala que la norma cuestionada priva de todas las facultades esenciales que otorga el derecho de dominio y, en consecuencia, el derecho como tal se ve igualmente afectado. Y al efecto, me permito, si Vuestra Excelencia me lo permite, citar el considerando 13º de la sentencia de la excelentísima Corte. 2 puntos. Que en estas condiciones los reclamantes de autos ven efectivamente restringidos y quebrantados los atributos esenciales del dominio que tienen sobre el depósito de valores de que son titulares, pues por una parte no podrán obtener oportunamente los frutos que el bien les produzca, ni podrán tampoco disponer de él en la forma que les plazca, lo que evidentemente constituye una privación de las facultades que confiere el dominio y que la Constitución política asegura, privación que por ende resulta ser abiertamente inconstitucional. Nada más que agregar respecto de este fallo, señoría, creo que es bastante claro. Solamente hacer presente que este fallo de la excelentísima Corte declaró la inaplicabilidad total del precepto legal impugnado, el artículo 5. Enseguida, su señoría, y aquí me voy a detener más aún, en cuanto a la sentencia de inaplicabilidad pronunciada por esta excelentísima magistratura, este es un fallo bastante interesante, es bien completo, es bien complejo. Al respecto, esta excelentísima magistratura llegó a las siguientes conclusiones. Primero, parte señalando en el considerando 12º que la ley 18.900 sustituyó al sujeto pasivo de la obligación por el Fisco de Chile. En consecuencia, esta magistratura ya reconoció la calidad de sucesor legal del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo y en consecuencia le dio la calidad de depositario al igual que el sistema.
Luego, el considerando 19º de este fallo, pronunciado por esta excelentísima magistratura, ratificó y revalidó los argumentos sostenidos por la excelentísima Corte Suprema el año 94, cuando acogió el requerimiento de inaplicabilidad. Al efecto, el considerando 19º señala, solo a modo de ejemplo, lo siguiente: que lo razonado llega a resultados concordantes con el fallo de 19 de agosto del año 94 de la excelentísima Corte Suprema. Del mismo modo, el considerando 20º de la sentencia pronunciada por esta excelentísima magistratura, además, se dio el tiempo de desestimar, su señoría, los argumentos sostenidos en su oportunidad por la excelentísima Corte el año 96, cuando rechazó un requerimiento de inaplicabilidad respecto de esta norma. Al efecto, sostiene, en cambio, esta sentencia llega a una conclusión diversa de aquella en donde la Corte Suprema rechazó una acción de inaplicabilidad en un caso también análogo. Por último, este fallo, Vuestra Excelencia, en el considerando 21º, además de todo lo ya señalado, se dio, y perdón la palabra que voy a utilizar, se dio la maña de desestimar los argumentos sostenidos por el fisco en ambos requerimientos de inaplicabilidad para solicitar el rechazo. Al efecto, se declara, se deja constancia que este tribunal ha descartado los razonamientos hechos por la parte del fisco fundado en el último de los fallos citados, haciendo referencia al fallo de inaplicabilidad rechazado por la Corte Suprema. Y coincidentemente, su señoría, son exactamente los mismos argumentos sostenidos hoy por el fisco para solicitar el rechazo de la inaplicabilidad que este abogado presentó en su momento y de esta inconstitucionalidad. Solamente hacer presente también que este fallo dictado por esta magistratura declaró la inaplicabilidad parcial del artículo 5 en la frase cuya inconstitucionalidad se pretende. Por último, su señoría, me quiero hacer cargo también del traslado contestado por el Consejo de Defensa del Estado con fecha 30 de abril del año 2015. Veamos. En términos generales, la requerida solicita el rechazo de esta acción por los siguientes argumentos. Primero, sostiene que esta acción es de carácter excepcional y solamente por ese hecho debe ser rechazada. Sustenta esta tesis de supuesta excepcionalidad en que a la fecha se han abierto 11 requerimientos de inconstitucionalidad a solicitud de parte, de los cuales se han acogido 4. Sin perjuicio de esto, lo cierto es que la cantidad de requerimientos que se han promovido o que se han acogido hasta la fecha de esta naturaleza en ningún caso determinan la excepcionalidad o generalidad de la acción desde el punto de vista que lo está abordando el Fisco de Chile. De hecho, yo puedo tomar los mismos datos otorgados por el Consejo de Defensa del Estado e interpretarlo a mi favor. Puedo decir que incluso los requerimientos de inconstitucionalidad son más efectivos que los requerimientos de inaplicabilidad. Al efecto, si se han acogido 4 de 11, hablamos de un 36% de efectividad versus, por ejemplo, el 10% de efectividad que tuvieron las inaplicabilidades falladas el año pasado de acuerdo a las estadísticas de esta excelentísima magistratura. Lo que estoy tratando de decir es que la cantidad de requerimientos promovidos o fallados o acogidos en ningún caso determinan este carácter de excepcional o general. Y bajo este mismo orden de ideas, Vuestra Excelencia, desde el momento en que la misma Carta Fundamental establece la acción de inconstitucionalidad como un derecho público, pierde absolutamente el carácter de excepcional que eventualmente le intente otorgar el fisco. E incluso, aceptando la tesis de que es excepcional, la gravedad del asunto, su señoría, del cual estamos tratando, amerita con creces la interposición de una acción de esta naturaleza. Lo que está ocurriendo acá, señores ministros, y lo digo con toda responsabilidad, es gravísimo. De verdad es gravísimo. Tenemos un presidente de la República que no cumple con una obligación hace 25 años. Tenemos que no podemos perseguir su responsabilidad porque no hay incumplimiento. Tenemos que tampoco le podemos obligar al jefe de Estado a dictar el decreto supremo. Tenemos que además tampoco se le puede perseguir la responsabilidad al fisco, porque cuando nosotros le solicitamos la devolución de estos ahorros al fisco, y con todo respeto, el fisco lo único que hace es levantar los brazos y decir el presidente de la República. En definitiva, su señoría, y también me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, después de todo este estudio e investigación que este abogado realizó del artículo 5 de la ley 18.900, llegué a una conclusión bastante macabra. Y es que el Estado de Chile se aprovecha de normas inconstitucionales para aumentar su patrimonio. Es grave lo que estoy diciendo, pero no por eso deja de ser cierto. Ahora, para evitar una querella eventualmente del Consejo de Defensa del Estado, cuando digo que el Estado se aprovecha de normas inconstitucionales, no me refiero a que esté actuando necesariamente de mala fe. Me refiero a que el Estado indirectamente obtiene utilidad patrimonial de la aplicación de este tipo de normas. Y no lo digo tan solo por la aplicación del artículo 5, lo digo además, solo como modo de ejemplo, por el artículo 19 de la ley 17.200, que tiene una tónica muy similar. Hay muchas normas en el ordenamiento jurídico que tienen una aplicación similar. Y tengo entendido que el artículo 19 de la ley 7.200 está conociendo esta excelentísima magistratura respecto a un requerimiento de inaplicabilidad. En este sentido, y ya para redondear esta idea, personalmente me llama la atención esta férrea reticencia por parte del fisco en orden a que no se declare o que no se derogue una norma de estas características. Yo entiendo que el Consejo de Defensa del Estado y el Fisco de Chile son órganos del Estado.
y por ende tienen la obligación de proteger los intereses fiscales, pero no hay que olvidar en ningún momento que el fisco y el consejo son órganos del Estado y en consecuencia tienen exactamente las mismas obligaciones que el Estado, dentro de las cuales se encuentra la obligación de respetar, promover y garantizar los derechos establecidos en la Carta Fundamental. Luego, su señoría, la requerida solicita el rechazo de esta acción haciendo el distingo entre el análisis abstracto y concreto que se debe realizar de la norma dependiendo si se trata de una inaplicabilidad o inconstitucionalidad. Perdón. Al respecto, su señoría, este caso es bien interesante porque aquí se presentaron ambos requerimientos. Como vuestras excelencias bien lo saben, este abogado presentó un requerimiento de inaplicabilidad en donde se hizo este examen concreto y se relacionó directamente con la gestión pendiente, que es un recurso de protección. Se realizó este examen concreto y en este requerimiento, vuestra excelencia, el examen abstracto que pretende el fisco también se realizó. Se hizo un examen abstracto, universal e hipotético de la norma, pero en ambos análisis, vuestra excelencia, se llegó exactamente a la misma conclusión, y es que el artículo 5º de la ley 18.900 es irreconciliable con la Carta Fundamental. ¿Por qué? Porque condiciona una garantía constitucional a un hecho futuro e incierto que depende del mismo deudor, sumado a que llevamos 25 años esperando que el deudor, en este caso el jefe de Estado, se pronuncie al respecto. Por otra parte, señores ministros, y aquí también voy a tocar un poco la relación efectuada por la señorita relatora, el fisco prácticamente sataniza la acción de inconstitucionalidad, le da una connotación maligna, dice que en caso de ser acogida se producirían efectos devastadores en el ordenamiento jurídico, una especie de apocalipsis jurídico. Lo cierto, señoría, que no es así, y en este sentido el fisco señala que por tales motivos este excelentísimo tribunal tiene que ser en extremo cauteloso, prudente y consciente de sus atribuciones. No obstante ello, señoría, personalmente no tengo ninguna duda en la cautela, prudencia y conciencia que este excelentísimo tribunal aplica en sus fallos. Yo creo que ni siquiera es un argumento procedente. Continúa señalando bajo este mismo orden de idea que en caso de acogerse esta acción se produciría un cierto grado de inseguridad jurídica en el ordenamiento. Y aquí voy a dejar planteada a esta magistratura solamente una pregunta. ¿Qué es más inseguro para el ordenamiento jurídico? ¿Aplicar una norma manifiesta y evidentemente constitucional o derogar la misma? Personalmente tengo la respuesta bastante clara. Por otra parte, su señoría, la requerida cuestiona esta acción señalando que derogar la frase, a contar de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta, sería ineficaz, que no tendría efecto alguno, y aquí estoy completa y absolutamente en desacuerdo. ¿Cómo no va a tener efecto, su señoría, derogar esa frase? Esa frase es la condición. Si nosotros derogamos esa frase, derogamos la condición. Si derogamos la condición, la obligación de depositario del fisco se torna pura y simple. Y en consecuencia, dicho sea de paso, por esa razón el recurso de protección, que es la gestión pendiente del requerimiento de inaplicabilidad, es perfectamente procedente. Es una obligación de depositario. Bien, por otro lado, vuestra excelencia, el fisco además solicita el rechazo de esta acción de inconstitucionalidad, señalando que en caso de ser acogida se vulnerarían una serie de mecanismos de interpretación constitucional que esta misma magistratura ya ha tenido en consideración. Y al efecto nombra varios. Primero habla de la deferencia razonada. Señala que en caso de acogerse esta acción, este excelentísimo tribunal le estaría faltando el respeto al Poder Legislativo, constituyéndose o sustituyendo el Poder Legislativo, o constituyéndose, más bien digo, en un Poder Constituyente. Al efecto, su señoría, en realidad, y en base a este principio de deferencia razonada, si esta excelentísima magistratura acoge esta acción, en ningún caso le estaría faltando el respeto al poder Legislativo. Al contrario, estaría, como órgano independiente y de rango constitucional que tiene esta excelentísima magistratura, estaría subsanando un grosero error cometido por el Legislativo del año 90. Y dicho sea de paso, además, el fisco señala que se estaría derogando una norma dictada democráticamente. Solo le recuerdo al fisco que esta norma fue publicada el 16 de enero del año 90. Enseguida señala que se estaría vulnerando también como mecanismo la presunción de constitucionalidad de la ley. Si bien este mecanismo es perfectamente aplicable al caso, lo cierto, y hasta donde yo tengo entendido, esta presunción de constitucionalidad es meramente legal. En consecuencia puede ser destruida, y de ello dan cuenta, por cierto, los 4 requerimientos de inconstitucionalidad acogidos hasta la fecha, porque si fuera una presunción de derecho, ni siquiera tendría objeto dotar a este excelentísimo tribunal de la facultad de derogar normas. Posteriormente habla de la corrección funcional, que dice con el respeto del reparto de las competencias. En base a este mismo principio, vuestra excelencia, el fisco y el Consejo de Defensa del Estado están obligados además a respetar la facultad de esta magistratura en orden a derogar normas. Nada más que decir respecto a este mecanismo. Enseguida habla de la inconstitucionalidad de la norma a todo evento y modalidad.
Según ya expresé latamente, su señoría, el artículo 5 de la ley 18.900 tiene una naturaleza condicionante. Es per se condicionante. En consecuencia, cualquier hipótesis en la cual se aplique esta norma va a tener como efecto la privación o la restricción del pleno ejercicio del derecho de dominio. Da lo mismo en los casos en los cuales se aplique. En consecuencia, yo puedo asegurar responsablemente a esta excelentísima magistratura que la norma es inconstitucional a todo evento y modalidad. Posteriormente habla de la relación entre las inaplicabilidades previas y la inconstitucionalidad. Aquí el fisco señala que las inaplicabilidades previas no serían suficientes para derogar esta norma, y nuevamente estoy en desacuerdo. Aquí el fisco minimiza el hecho que existen dos sentencias de inaplicabilidad previa y de la contundencia de ambas sentencias, particularmente en la pronunciada por esta excelentísima magistratura, que además constituye la jurisprudencia más reciente. Ambos fallos, su señoría, de forma inequívoca, señalaron y concluyeron que el artículo 5 de la ley 18.900 vulnera abiertamente el derecho de propiedad. Y por último, como mecanismo de interpretación, habla que se vería afectada la última ratio, el último recurso. Me encantaría decir, Vuestra Excelencia, que este requerimiento de inconstitucionalidad no es el último mecanismo para salvaguardar el respeto a la Constitución, pero no puedo. Efectivamente, este requerimiento se transforma necesariamente en el último medio jurídico que existe en nuestro ordenamiento para hacer respetar a la Constitución. No existe ninguna otra forma de conciliar el artículo 5 de la ley 18.900 con el artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental. Ambas normas son incompatibles, se odian entre sí. Cualquier acción judicial destinada a recuperar el dominio sobre estos ahorros, señoría, debe ser rechazada por el juez de fondo en tanto cuanto se encuentre aplicable y vigente el artículo 5 de la ley 18.900. La única forma, Vuestras Excelencias, para ejercer el derecho de dominio sobre estos ahorros es despojar al artículo 5 de su aplicación. Y en consecuencia, si esta excelentísima magistratura llegase a rechazar este requerimiento de inconstitucionalidad, debe asumir en consecuencia que va a seguir conociendo de este artículo 5 por medio de reiterados requerimientos de inaplicabilidad, ya que, según acabo de señalar, la única forma de salvaguardar el respeto al derecho de dominio es despojar al artículo 5 de su poder de aplicación. Y reafirma lo señalado, por cierto, lo declarado por el mismo Consejo de Defensa del Estado, a foja 54, cuando cita al profesor Sergio Verdugo, al tenor de que los tribunales deben aplicar las normas mientras éstas no sean derogadas por sentencia ejecutorial. Por último, señores ministros, la requerida sostiene, para solicitar el rechazo de este requerimiento, que este requerimiento, esta acción sería inútil, absurda, por cuanto no vulnera el derecho de propiedad y por cuanto se trataría de un asunto de mera legalidad. En cuanto a que sería un requerimiento absurdo, y con todo respeto al distinguido colega, señoría, difiero totalmente. Al contrario, yo creo que es lo más cuerdo que he realizado en mi vida profesional. Aquí el fisco, al decir que este requerimiento es absurdo, da a entender, o dice, más bien digo, que en realidad lo que se estaría declarando inconstitucional es que el presidente de la República no dicte decreto supremo, no ejerce su facultad potestativa reglamentaria. Y aquí, si el fisco entiende eso, y valga la redundancia, es porque no entendió nada del requerimiento. Aquí da exactamente lo mismo si el presidente de la República ejerce o no ejerce su facultad potestativa reglamentaria. Da lo mismo si el presidente el día de mañana dicta este decreto supremo. Si el problema constitucional de fondo, Vuestra Excelencia, es que la norma condiciona la garantía constitucional a que el jefe de Estado ejerza una facultad propia, que nadie le puede obligar a ejercer. En cuanto a que sería inútil este requerimiento, a mi juicio utiliza término hostil el fisco, porque va a entender que toda la investigación y el estudio realizado por este requerente sería estéril. Sin embargo, creo que el solo hecho de que hoy día esta excelentísima magistratura esté conociendo de esta materia transforma este requerimiento en algo absolutamente útil. Y en términos jurídicos propone el fisco que sería inútil por cuanto lo dispone el artículo 100 de la Carta Fundamental, en el sentido que las tesorerías no pueden pagar si no es por resolución o decreto emitido por autoridad competente. Sin perjuicio de ello, y como también se vio salvado, digamos, en el requerimiento de inaplicabilidad, este argumento, señoría, y en base al principio de reserva constitucional, quedó invalidado en el sentido de que aquí no se está persiguiendo el pago de una obligación, y eso lo reitero, aquí se está persiguiendo la devolución. Estos ahorros no son y nunca van a ser del fisco. El fisco solamente detenta estos ahorros en calidad de depositario. Y en cuanto a que la norma no afectaría el derecho de propiedad, nuevamente a mí, cuando el fisco declara esto, me da a entender que efectivamente no entendió nada. ¿Cómo la norma, su señoría, no va a afectar el derecho de dominio? Si la norma condiciona y restringe el ejercicio de las facultades del dominio.
Estamos hablando de la facultad de usar, gozar y disponer. No tan solo afecta una ni dos, afecta todas las facultades del derecho de dominio. Y en consecuencia se ve afectado el derecho propiamente tal, según lo dispuso la misma excelentísima Corte Suprema. Y de hecho, Vuestra Excelencia, esta misma magistratura, en el fallo de inaplicabilidad que sirve de sustento, en el considerando 19, como señalé en su momento, ratificó explícitamente lo sostenido por la excelentísima Corte, en orden a que cuando se priva el uso, goce y disposición de una cosa, lo que en realidad se está infringiendo es el derecho propiamente tal. Y en cuanto a que sería un asunto de mera legalidad, también difiero, digamos. Aquí ni siquiera hay que entrar en la discusión de si es un asunto de mera legalidad o de constitucionalidad. Evidentemente, señoría excelentísima, este asunto es de constitucionalidad. No cabe duda. De hecho, Vuestra Excelencia, en el considerando 10º del fallo dictado por esta excelentísima magistratura, este tribunal dispuso como título lo siguiente: aquello de lo que la requirente se ha visto privada constituye propiedad amparada por la Constitución. Después de este verdadero dictamen, señoría, no sé dónde se puede configurar la mera legalidad para efectos de este requerimiento. Bien, para poner término a mi exposición, Vuestra Excelencia, y agradeciendo de antemano la atención prestada por cada una de vuestras señorías excelentísimas, al amparo de todo lo ya expuesto, señores ministros, este abogado y requirente llegó a la conclusión de que la norma no tan solo debe ser derogada por ser evidente y manifiestamente contraria a la Constitución, sino que además debe ser derogada, señoría, porque esta norma atenta contra el Estado de Derecho. Y atenta contra el Estado de Derecho desde el momento en que le permite al Estado administrador y deudor incumplir con su obligación sin sanción alguna y con detrimento de una garantía constitucional de miles de personas. Aquí, su señoría, no se trata, una persona afuera me dijo cuál era mi interés en este requerimiento. Aquí no se trata, su señoría, de solicitar la derogación de la norma por un mero capricho. Aquí se está solicitando la derogación de esta norma porque no existe de verdad otra forma de salvaguardar la Constitución política de la República frente a una norma de esta naturaleza. De hecho, señoría, si yo no estuviera totalmente convencido de la inconstitucionalidad de esta norma, ni siquiera me hubiese atrevido a molestar a esta magistratura, máxime cuando incluso podría llegar a ser condenado en costo. En definitiva, Vuestra Excelencia, este requerimiento de inconstitucionalidad se transforma necesariamente en la última ratio, en el último recurso en nuestro ordenamiento jurídico para respetar o hacer respetar la Carta Fundamental frente a una norma de estas características. Y por estas consideraciones, señoría excelentísima, conformidad al artículo 93, número 7 de la Carta Fundamental y demás normas aplicables, ruego a cada una de vuestras señorías excelentísimas se sirvan a acoger el presente requerimiento, declarando en definitiva que el artículo 5º, inciso primero de la Ley 18.900, en la parte que versa a contar de la fecha de publicación del decreto aprobatorio de la cuenta, es inconstitucional, por tanto procede ser derogado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, alega hasta por 15 minutos el abogado Juan Sebastián Reyes. Tiene la palabra. Con la venia usted, excelentísima, alego en representación del Fisco de Chile, sosteniendo el rechazo del requerimiento de inconstitucionalidad deducido por el colega Pablo Contardo, en el que solicita que Vuestra Excelencia declare inconstitucional una frase de un artículo de una ley de 1990. El artículo en cuestión, su señoría, es el artículo 5º de la ley 18.900, que dice: para todos los efectos legales, a contar de la fecha de la publicación del Decreto Supremo Aprobatorio de la Cuenta, serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja y la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas con el producto de las liquidaciones, debiendo consultarse los fondos necesarios en el presupuesto de la Nación en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Ley 1263 de 1975. Y lo que el requirente quiere es que se elimine la frase a contar de la fecha de publicación del Decreto Supremo Aprobatorio de la Cuenta. Permítame leerlo de nuevo sin la frase, su señoría, para saber cómo queda esto. Queda: para todos los efectos legales, serán de cargo fiscal las obligaciones de la Caja y la Asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas con el producto de las liquidaciones, etcétera, etcétera. Es decir, pone de cargo fiscal en forma inmediata las obligaciones de la Caja y de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo que no alcanzaren a quedar cubiertas. ¿Cuáles son esas obligaciones? Dentro de las múltiples obligaciones que va a haber tenido esta Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo es la de devolver a los ahorrantes los ahorros o depósitos que ellos pusieron directamente en estas instituciones.
Y eso nos lleva a analizar o a tratar de sucintamente señalar cómo funcionaba el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, creado en 1960 para la compra de vivienda, en la cual las personas ahorraban en bonos, en valores hipotecarios reajustables, entregaban estas platas a las asociaciones nacionales de ahorro y préstamo, después postulaban a una vivienda dependiendo del ahorro, ¿no es cierto? Se les asignaba un crédito en base a ese ahorro y podían adquirir las propiedades a las cuales estaban optando. Pero la curiosidad de este sistema, su señoría excelentísima, es que hasta aquí el fisco crea el sistema por un decreto con fuerza de ley, después lo reafirma en la ley 16.807, pero señala en ese decreto con fuerza de ley 205 que son instituciones privadas. Es decir, son instituciones privadas que captan plata, recursos y dinero de los privados que quieren comprarse sus viviendas a través de este sistema, ¿no es cierto? Y que hasta ahí el fisco no funciona, con excepción de una garantía estatal a los depósitos de 5.000 escudos que hoy día serían del orden de 5 pesos. La ley 16.807 regula esta institución, establece los fines, cuáles son las operaciones que gozan de garantía del Estado hasta 5.000 escudos. Posteriormente, el decreto ley 3345 de 1980 cambia la fiscalización de las asociaciones nacionales de ahorro y préstamo de esta Caja Nacional de Ahorro y Préstamo a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. La ley 18.482 de 1985 extingue la garantía estatal a los depósitos, elimina esta garantía estatal de los 5.000 escudos, 1985. El fisco nunca tuvo injerencia en la propiedad, en la administración, en los capitales, en los préstamos y en el destino de los préstamos que tenían estas asociaciones de ahorro y préstamo. ¿Y qué pasa? Se abre el sistema financiero y colapsan, quiebran estas instituciones, quiebran. Entonces todos los depositantes pierden sus ahorros, como los inversionistas en un sistema bursátil compran acciones, caen esas acciones, pierden sus ahorros. Aquí pasa lo mismo, excelentísimo tribunal. Todos los ahorrantes perdieron sus ahorros. Y el Estado, para salvaguardar una crisis mayor que pudiera afectar al mercado financiero, estamos hablando de 1985, ¿no es cierto?, cuando se viene la primera crisis hasta 1990, donde se liquida este sistema, establece esta garantía estatal a las obligaciones que tenían las asociaciones nacionales de ahorro y préstamo. Pero la condiciona a la liquidación de la cuenta, la condiciona a la venta de todos los activos, ¿no es cierto?, el pago de todos los pasivos, y se hace cargo del pago de todos los pasivos. Entonces, cuando el requirente establece en su solicitud que para todos los efectos legales serán de cargo fiscal las obligaciones de la caja y la asociación que no alcanzaren a quedar cubiertas con el producto de las liquidaciones, como lo establece el artículo 5, yo me pregunto, ¿cómo va a determinar él dónde están esas liquidaciones? Va a quedar coja esta disposición legal. Va a reclamar ante los tribunales de justicia diciendo, págueme mis valores hipotecarios reajustables que yo puse en el sistema en 1980 o 1985, aplicando la disposición del artículo 5, usted fisco devuélvame las plata porque le sobró plata de la liquidación de los activos. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde se hizo? Nadie lo sabe. Entonces, su señoría excelentísima, considera el Consejo de Defensa del Estado que este requerimiento de inconstitucionalidad tiene carácter excepcional. Tiene carácter excepcional. De 11 requerimientos, solamente 4 han sido acogidos. Porque vuestra señoría es muy cauta al minuto de entrar a modificar lo que estableció el legislador. ¿Por qué? Porque el juicio que se tiene que hacer respecto de la disposición legal que se determina inconstitucional es que tiene que contrariar absolutamente la norma constitucional.
tiene que ser inconciliable. Tienen que, como dice mi distinguido contradictor, odiarse. Y yo me pregunto, ¿cómo y cuándo esta disposición legal que le ordena al presidente de la República dictar un decreto supremo aprobando la liquidación de las platas del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo vulnera el derecho de propiedad de los ahorrantes? ¿Dónde? ¿Cómo? Si no se la está quitando, no se la está expropiando. Entonces, se dice acá, bueno, es que eso haría dificultoso el ejercicio del derecho de propiedad. No podría reclamar porque el Consejo de Defensa del Estado, la primera excepción que opone es esta excepción de que el presidente de la República no ha dictado esta cuenta. Pero eso no es un problema de constitucionalidad, su señoría excelentísima. Lo dijo la excelentísima Corte Suprema en un fallo de 1996. Es un problema de integración de la ley. Lo dice mi distinguido contradictor también. ¿Qué es lo que dice él? Dice, estamos frente a un hecho futuro incierto que lo identifica como una condición meramente potestativa que depende de la voluntad del deudor. Y es nula. Lo dice, es nula. ¿Quiénes son los llamados a declarar la nulidad de esa condición? Los tribunales ordinarios de justicia. Si la Corte Suprema lo que dice, efectivamente, aquí hay un problema, y yo tengo que reconocer que hay un problema, si después de 25 años no se ha dictado esta cuenta, será por algo. Pero, su señoría excelentísima, ¿no es vuestra excelencia el llamado a modificar esta norma legal que además tiene un sentido integrador? El sentido integrador es que se hace cargo el Estado de estas platas, que incorpora la obligación de pago en la ley de presupuesto, después de establecida la cuenta, porque ahí vamos a saber cuál es el monto. Eliminar la obligación de rendir la cuenta, derogar esa disposición legal y dejar al arbitrio de los tribunales que se paguen todas las demandas que se presenten por este concepto, sin duda que no tiene sentido. Porque la misma norma obliga al juez del fondo a pagar solamente en aquella parte que no hubiese alcanzado con la liquidación. Entonces, vuestra excelencia ha reconocido en la sentencia número de rol 558 que la atribución de declarar inconstitucional una norma no es obligatoria, es facultativa. Y hay otras sentencias de este mismo Tribunal Constitucional que ha establecido que no obstante una norma resulta inaplicable al caso concreto, no necesariamente conlleva la declaración de inconstitucionalidad. Y si la señora Juanita reclama, ¿no es cierto?, el pago de sus ahorros de 1985, vuestra excelencia podrá determinar que esa norma el juez no la puede aplicar y que esa excepción del Consejo de Defensa del Estado por el fisco no tendrá validez y no podrá ampararse en ella, pero sí tendrá que aplicar las demás normas. Pero no, eso no hace que la norma sea inconstitucional per se, porque los juicios son distintos. Cuando se hace la declaración de inaplicabilidad, vuestra señoría excelentísima está actuando en un carácter jurisdiccional, está analizando los antecedentes del caso concreto. Esa era una disposición que le facultaba a la Corte Suprema hacerlo y que el constituyente lo trasladó a este Tribunal Constitucional. Pero cuando vuestra señoría excelentísima lo que hace es determinar si una norma es inconstitucional por un reglamento de inconstitucionalidad, es un juicio en abstracto, la norma versus el derecho constitucional. Y yo creo que el desafío es grande, su señoría excelentísima, para determinar que la frase, a contar de la fecha que se decrete el decreto supremo, vulnere alguna disposición constitucional o el derecho de propiedad. ¿Cómo vuestra señoría excelentísima va a salvar el hecho de que los ahorrantes siguen siendo titulares de su derecho de dominio sobre sus ahorros hasta el día de hoy? ¿Es esa disposición la que afecta el derecho de dominio?
No, su señoría excelentísima, no es esa disposición. No hay relación de causalidad entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad. Así lo ha dicho vuestra señoría excelentísima en sentencias ROL 588 del año 2007, sentencia ROL 1254 del año 2009. Por último, señoría excelentísima, quisiera terminar este alegato leyendo dos considerandos que pueden ser interesantes para los efectos de ilustrar a vuestra señoría en la resolución del problema. Uno es el que ya hice mención, que es el contenido en la sentencia de inaplicabilidad del 4 de abril de 1996, en su considerando 14, la excelentísima Corte Suprema estableció lo siguiente: que por lo demás, los artículos parcialmente impugnados, entre los que está el quinto de la ley 18.900, por el recurrente en estos autos, solo establecen una condición para hacer cargo fiscal las obligaciones que anteriormente pesaban sobre la Caja Central y la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, pero no configuran una situación que constituya una imposibilidad absoluta para que el dueño de un crédito pueda proceder a su cobro, toda vez que éste siempre podrá obtener de la justicia, accionando por la vía adecuada, la remoción de los inconvenientes que existen en el supuesto de ellos ser ilegales o abusivos. Y por último, un considerando de este mismo excelentísimo tribunal en la causa ROL 944-2007 citada por mi distinguido contradictor, donde vuestra señoría excelentísima dice: no es exacto en consecuencia argumentar que el depositante se vio privado por ley de su dinero, como lo alega el requirente, pues de lo que se le privó fue del sujeto deudor, a quien el legislador, por su decisión, hizo desaparecer, de modo complejo pero definitivo. Que privar a quien ha depositado dinero en una cuenta de ahorro de una contraparte deudora a quien reclamarle su restitución, efectos que en la práctica se ha verificado en la especie, le impide completamente, como ocurre en este caso, recuperar su dinero o cobrar su crédito. De este modo, el depositante se ha visto privado por ley por la inacción del ejecutivo del sujeto patrimonio en que debe hacer efectivo su derecho a reclamar su retiro. Esta misma considerando nos sirve a nosotros para interpretar, su señoría excelentísima, que este es un problema de aplicación de ley ante los tribunales ordinarios de justicia respecto a las personas que reclamen efectivamente la devolución de sus depósitos. Pongo término a mi alegato, su señoría excelentísima, solicitando que sea rechazado el requerimiento de inconstitucionalidad deducido por el abogado don Pablo Contardo. Muchas gracias. Gracias a usted. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta? Ministro Letelier. Gracias, presidente. Preguntarle al señor abogado requirente que, al referirse al artículo 100 de la Constitución, estableció que no era un pago a la tesorería, sino que una devolución, que se refiriera en esa materia, ¿cómo usted ve materialmente esa devolución? ¿Va a requerir ley? ¿Va a requerir un decreto? No tiene ningún vínculo con el artículo 100. Eso respecto al abogado requirente. El abogado del Consejo de Defensa del Estado señaló en su alegato que esta norma impugnada de constitucionalidad tenía un sentido integrador. ¿Cómo me gustaría que pudiera ahondar en su alegación respecto a ese sentido integrador con la Constitución y particularmente con el artículo 19, número 24? Eso, presidente. Abogado, tiene la palabra. Bien, el artículo 100 cuando habla de pago, efectivamente exige un decreto o la resolución de autoridad competente. Pero cuando se habla de pago, se entiende que hay un detrimento patrimonial fiscal. Aquí no hay detrimento patrimonial fiscal. ¿Por qué? Porque esa plata, conforme a la calidad en la que detenta el fisco estos ahorros, nunca ha sido el fisco. Nunca ha sido y nunca va a ser. El fisco detenta, y reitero esta idea, el fisco detenta estos ahorros en calidad de depositario. De hecho, el mismo distinguido colega en su parte del alegato habló de devolución de ahorro. En consecuencia, el artículo 100 de la Carta Fundamental no es aplicable desde ese punto de vista. No hay detrimento patrimonial fiscal. Es una devolución de ahorros que nunca le han pertenecido al fisco. ¿El Consejo? Señoría, lo que yo manifesté es que el artículo 5, en su inciso primero, hay que interpretarlo en un sistema integrador del mismo y no separado, y requiere al menos 3 elementos que están establecidos por el legislador en forma conjunta. ¿Cuáles son? Primero, que exista una liquidación de la Caja y la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Segundo, que existan fondos necesarios en el presupuesto de la Nación para pagar eso.
Y tercero, que exista un decreto supremo del presidente de la República que apruebe esa liquidación. Sacando uno de esos tres elementos, la disposición legal del artículo 5, en mi concepto, quedaría con una aplicación distinta a la que el legislador le estableció. Sería una nueva norma, una nueva ley, y sería dispuesta por disposición de este órgano el pago de carácter fiscal. Bien. Ministro García. Por su intermedio, presidente, y sin que estas preguntas se pueda deducir una orientación en un sentido o en otro, quiero preguntarle al requirente respecto de que aquí se aplica el artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional relativo a que debe sostenerse la naturaleza de la inconstitucionalidad en la misma infracción de los preceptos constitucionales que fueron transgredidos por la sentencia previa inaplicabilidad, y únicamente en esa infracción. Y por ende, el debate se ha centrado justamente en el derecho de propiedad, que es el que reconoce el artículo 944. Y aparentemente bastaría probar que hay requisitos fuera del derecho de propiedad para que no se cumpliese esa regla de que estaba únicamente fundado en ese criterio. Yo quisiera preguntarle cuál es la compatibilidad del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en relación con la facultad de la declaración de inconstitucionalidad de este tribunal del 93, número 7, dispuesta directamente por la Constitución. Si ese es un requisito o no establecido por la ley, o si es bastante más amplio la atribución de la Constitución respecto de este tribunal. Y para el Consejo de Defensa del Estado, la determinación respecto de justamente los criterios relativos a aquello adicional al derecho de propiedad, que estaba reconocido ya en esta sentencia de la Corte Suprema, esos requisitos, esos elementos, esos obstáculos que impedían del todo, que se pueden resolver, pero se podían resolver en 1996, que es la sentencia, hace 19 años. ¿Juega algún valor el tiempo en la determinación de esa inconstitucionalidad, aplicando un criterio relativo que se hizo presente en esta audiencia, sobre todo en la audiencia pública, que se hizo presente el criterio de la sentencia Iber-Bronstein versus Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo a que hay que verificar la realidad y no la apariencia normativa? Tiene la palabra el abogado Contardo. Muchas gracias, Su Excelencia. Bien, ministro, señor García, al tenor de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica, mi interpretación, bien humilde, digamos, de esta norma, es que el excelentísimo tribunal no puede derogar una norma si no es a través de la incompatibilidad que existe del precepto legal con la norma constitucional que fue transgredida por sentencia de inaplicabilidad previa. Me explico. Ambas sentencias de inaplicabilidad declararon indefectiblemente e inequívocamente que la norma es contraria al derecho de propiedad. En consecuencia, al tenor de esta norma, y lo que entiendo yo, esta magistratura solamente podría derogar la norma en base al precepto que se vio vulnerado. Es una obligación, a mi juicio, de la excelentísima magistratura. No puede derogar la norma si no es por infracción de la norma declarada previamente inaplicable, en este caso el derecho de propiedad. ¿Por el Consejo? En relación a su consulta, excelentísimo señor, lo que en mi concepto la Corte Suprema dice en 1996 es que abre la puerta a los reclamos para que estos ahorrantes obtengan sus depósitos, amparando el derecho de propiedad. Porque lo que la excelentísima Corte Suprema dice que esta imposibilidad de demandar no es tal, existiendo vías y medios idóneos para que sean acogidos por los jueces de la causa. Lo que sí resulta curioso, al principio de la realidad, al que usted me cita, es que de 1996 a la fecha no existan reclamos. O los ahorrantes perdieron las esperanzas de sus reclamos, o sus reclamos o sus ahorros eran de tan poca cuantía que no ameritaban un juicio. No lo sé. Pero cualquier intérprete jurídico le puede sostener
que de 1996 a la fecha perfectamente se podrían haber reclamado el retorno de esos depósitos en el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, concluida entonces la vista de la causa.